días. En breves minutos daremos inicio a nuestra 50ª sesión ejecutiva de la Red Internacional de Negocios, sede Perú. Nos encontramos a la espera del ingreso de los últimos invitados. Muy buenos días, mi nombre es Silvia Torres Morales. A nombre de la Red Internacional de Negocios y del Grupo Torres y Torres Lara que represento, les damos la bienvenida a nuestra 50ª sesión ejecutiva de la RIN. En primer lugar, escucharemos las palabras de bienvenida de la licenciada Carmen Balbín, responsable de eventos de la RIN y Business Broker Partner de la organización. Adelante, Carmen. Muchas gracias, Silvia. Buenos días. Antes que nada, quisiéramos agradecer a todos nuestros invitados, compuesto particularmente por empresarios, inversionistas y alta gerencia, que nos acompañan el día de hoy, así como a nuestros brokers asociados, tanto del Perú como del extranjero, conectados desde diversas partes del mundo. Y a todos ustedes, muchas gracias por participar en nuestra 50ª sesión de la Red Internacional de Negocios, esperando que sea de su total agrado. Sobre el contenido de la presente sesión, el día de hoy contaremos con la participación como speaker central del economista Claudia Cooper, presidenta de la Bolsa de Valores de Lima y exministra de Economía, quien nos hablará sobre las perspectivas de nuestra economía y del ambiente de inversiones en el país post-etapa electoral. También nos acompañará en la presentación institucional de nuestra sesión la señorita Lani Santamaría, gerente general de la Asociación de Empresas Familiares AEF, organización aliada de la RIN, quien nos comentará, entre otras, sobre las labores y actividades que vienen realizando en aras de la representación y promoción comercial de las empresas familiares en el Perú. Y finalmente, como ya es usual en nuestras sesiones abiertas, presentaremos las oportunidades empresariales y de negocios actualizados que forman parte de nuestro portafolio. Una vez más, bienvenidos a todos ustedes a nuestra 50ª sesión ejecutiva de la Red Internacional de Negocios. Muchas gracias. Adelante, Silvia. Gracias, Carmen. Siguiendo la agenda del día de hoy, a continuación, el doctor Rafael Torres Morales, CEO de la RIN, hará una breve introducción de nuestra organización. Adelante, Rafael. Buenos días a todos. Como ya es usual en estas sesiones ejecutivas mensuales, en donde abrimos la puerta de la RIN a nuestros invitados, nos tomamos en esta instancia introductoria unos muy breves minutos para explicarles a ustedes, a los que aún no nos conocen, en qué consiste la Red Internacional de Negocios, cómo nació esta organización, qué actividades realizamos en este mercado, en dónde operamos, así como qué esperamos convertirnos como una organización global en un corto o mediano plazo. Con relación al surgimiento de la red, esta nació hace 3 años atrás como un emprendimiento del grupo TITL, teniendo por objetivo facilitar fundamentalmente el contacto y cierre de negocios entre los empresarios locales como los extranjeros, fundamentalmente a través del uso de las redes de contacto de nuestros brokers asociados. Hoy en día este esquema de networking diseñado por nosotros viene siendo replicado total o parcialmente en más de 20 países, ya sea a través de administradores locales,
con representación exclusiva en su país y con una estructura equivalente a la matriz peruana, como es el caso de Chile, Colombia, Puerto Rico, España y ahora Guatemala, El Salvador y Belice, o ya sea a través de nuestros brokers aliados con representación no exclusiva en los demás países en donde operamos, como es el caso de Ecuador, Venezuela, Bolivia, Argentina, México, Estados Unidos, Canadá, Italia, India, la China, Australia, Nueva Zelanda y ahora también se suma Costa Rica. Esperamos que al final de este año logremos generar una conectividad internacional, una conectividad global con un poco más de 40 países. Como pueden apreciar, nuestra labor colectiva a través de la red que venimos implementando, tanto a nivel nacional como internacional, radica en ser agentes facilitadores del mercado, intermediando en la compra o venta de empresas, en la búsqueda o colocación de fuentes de financiamiento para empresas, en la búsqueda de socios de negocios, así como en la comercialización de commodities y otros bienes. Esto mediante operaciones de trading. Del mismo modo y de manera complementaria, también venimos empleando nuestra plataforma de networking para referenciar los servicios y productos de nuestros propios miembros, ¿no? Nuestros propios business brokers, compartiendo de esta manera de forma eficiente nuestras redes de contacto. Ahora bien, para llevar a cabo todas estas actividades que les estoy comentando, la Red Internacional de Negocios ha diseñado diversas herramientas de gestión, entre las que podemos destacar dos: la plataforma de negocios y la red de business brokers. La primera de ellas constituye una plataforma web de libre acceso a través de la cual venimos publicando y compartiendo de manera permanente y ordenada las oportunidades de negocio recabadas en el mercado y referidas a ofertas de compra o venta de empresas, búsqueda o colocación de fuentes de financiamiento, así como búsqueda de socios de negocios. La intención de todo ello es la de contar con un hub de negocios que organice de manera ordenada y segura la oferta o demanda local por país de oportunidades empresariales, facilitando de esa manera la conectividad entre los inversionistas, financistas y empresarios, tanto locales como extranjeros. Cabe precisar que si bien la visualización de las oportunidades de negocio publicadas en esta plataforma es totalmente abierta al público a través del Internet, pudiendo acceder cualquiera de ustedes con tan solo digitar www.red-in.com, la publicación de estas oportunidades se encuentra restringida solo a aquellos provenientes de la red de contactos de la RIM, entre ellos los business brokers asociados, así como las organizaciones aliadas a la RIM, entre las que podemos destacar a la Sociedad Nacional de Industrias, Canatur, AFIN, la Asociación de Empresas Familiares, AmCham, la Cámara Peruano-Chilena, Española, Mexicana, Italiana, China, el Consejo Empresarial Colombiano, así como diversas entidades financieras y family offices de nuestro país y del exterior. Atendiendo a ello, si alguno de los empresarios hoy en día presentes en esta reunión forma parte activa de algunas de estas instituciones aliadas, debe saber que tiene la posibilidad de utilizar sin costo alguno nuestro hub de negocios para la promoción internacional de sus oportunidades empresariales. En este punto, tengo el placer de informar que a esta importante lista de más de 60 gremios y entidades públicas y privadas aliadas, tanto peruanas como de otros países, se ha sumado CJ Inversiones, una empresa peruana dedicada a la colocación de pequeños financiamientos a favor de la pequeña empresa, a través de su novedosa plataforma Tu Presta. Ahora bien, con relación a la segunda herramienta de gestión de la RIM, esta se encuentra constituida por todos nosotros, los business brokers asociados a nuestra organización, conformado particularmente por reconocidos empresarios, alta gerencia, u hombres o mujeres de negocio que cuentan con dos activos muy importantes para nosotros. El primero, conocimiento o expertise en determinadas actividades económicas. Y en segundo, una extraordinaria red de contactos. En este punto me gustaría dar la bienvenida a dos nuevos miembros de nuestra organización, quienes durante el presente mes se han incorporado como business brokers de la RIM. En primer lugar, le damos la bienvenida a la señora Noris Streamtrap, quien nos representa desde Costa Rica. Ella es máster en dirección de empresas con énfasis en mercados y comercialización, presidenta y fundadora de la Fundación Conciencia Verde en Costa Rica y directora de Global Chamber de este país. Del mismo modo, nuestra bienvenida al señor Johannes Kohler, quien a través de su organización Capital Consulting ha tomado la administración exclusiva de la RIM en Guatemala, El Salvador y Belice. Johannes es ingeniero químico industrial de la Universidad Rafael Andívar, con máster en Business Administration, énfasis en mercadeo y finanzas de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Director de diversos grupos empresariales en Guatemala, con una extraordinaria red de contactos en Centroamérica y el Caribe.
Estamos seguros que con la red de contactos y experiencia empresarial tanto de Norris como de Johannes, nos permitirá afianzar nuestras redes empresariales y de negocios a nivel de Centroamérica. Gracias a ambos por confiar en la RIT y de manera muy especial a Johannes por tomar la administración de nuestra organización en la zona de Centroamérica. En tal sentido, la RIN es una organización que se encuentra abierta a todo aquel que esté interesado en llevar a cabo labores de networking enfocadas fundamentalmente a operaciones de intermediación empresarial, empleando y compartiendo para ello su experiencia, redes de contacto y conocimientos del mercado, tanto para la detección de las oportunidades empresariales, la revisión sobre la potencialidad de estas, así como la colaboración para la prospección y colocación de estas oportunidades dentro de las redes en las que se relacionan. El perfil que para ello buscamos se concentra en 4 cualidades: empresarios, directores, gerentes comerciales de medianas o grandes empresas, con un buen nombre en el mercado ciertamente, lobistas empresariales, asesores de empresas con muchas vinculaciones en el sector privado, gente que en principio tenga experiencia empresarial en los rubros en donde existen mayores oportunidades empresariales, tales como minería, salud, telecomunicaciones, industrial, inmobiliario, educativo, y en otros en los que aún no tengamos presencia o alcance, como el caso, por ejemplo, pesquero, hidrocarburos, forestal, entre otros. Finalmente, traders, personas vinculadas con la actividad de comercio internacional, con experiencia, contactos con grandes proveedores y compradores, son excelentes business brokers para nuestra asociación. Recuerden que dentro de nuestra vida empresarial, en más de una ocasión nosotros tomamos conocimiento sobre oportunidades empresariales, ¿no? Como opciones de compra, venta de empresas, búsqueda de financiamiento, búsqueda de socios, que por diversas razones no las canalizamos ni las rentabilizamos. Entre otras razones porque no contamos con los contactos necesarios, no contamos con el expertise o conocimiento de ese mercado o actividad específica para identificar si nos encontramos frente a una oportunidad empresarial seria o real, o simplemente porque no contamos con la infraestructura y equipo humano para hacer de manera profesional y efectiva una labor de intermediación empresarial seria. Es ahí donde resulta relevante la existencia de la RIM, como un emprendimiento que nos permite canalizar estas oportunidades de intermediación empresarial de manera asociativa y colaborativa. Como vemos, a través de estas 2 herramientas de gestión, la plataforma de Business Brokers nos permite como organización captar oportunidades empresariales o de negocios, evaluarlas según la especialidad de nuestros business brokers y, de ser factible, proceder a correrlas en el mercado nacional o internacional bajo la previa celebración de un contrato de mandato con el titular de la oportunidad sometido a reconocimiento de comisiones de éxito por la colocación de cada una de estas operaciones. Atendiendo a ello, los invitamos a todos ustedes a participar en este emprendimiento colectivo e internacional. La Red de Negocios es pues una organización relativamente joven, ¿no? Nacida en el Perú y con presencia en más de 20 países, con representantes o administradores locales que tienen por objeto facilitar el contacto y cierre de negocios entre empresarios locales o entre estos y sus pares extranjeros a través de las 2 herramientas que hemos señalado. Nuestra plataforma de oportunidades empresariales, la cual se nutre de información fidedigna de las entidades aliadas y de nuestras redes de contacto, y la segunda, nuestra red de business brokers asociados, quienes participan activamente en esta organización, atrayendo oportunidades empresariales desde sus redes de contacto, colaborando en la revisión de la viabilidad comercial de las mismas, así como ayudándonos en la prospección y potencial colocación de estas oportunidades mediante la activación de su network, participando en las comisiones que estas colocaciones pueden generar. Finalmente, para terminar, ¿qué esperamos ser como organización? A través de este emprendimiento colectivo que iniciamos ya hace 3 años atrás, esperamos que en un breve término ser reconocidos como el principal hub de negocios del Perú y del mundo, lo cual venimos arduamente trabajando mediante el impulso de nuestras redes locales o las redes locales en otros países, con quienes compartimos nuestra cartera de mandatos y oportunidades de negocio. Por otro lado, esperamos ser un punto de referencia para cualquier empresario peruano, en este caso, interesado en colocar o buscar una oportunidad de negocios, lo cual veníamos justamente promocionando y trabajando activamente a través de nuestros aliados institucionales, compuestos particularmente por los principales gremios y cámaras de nuestro país. Finalmente, esperamos convertirnos en un agente dinamizador de nuestra economía, que tanto se necesita, a través de nuestras labores de acercamiento, labores de facilitación y cierre de negocios, lo cual ciertamente se traduce en la generación de mayores puestos de trabajo y de recursos para los diversos agentes de mercado. Concluida esta pequeña introducción, solo me queda nuevamente agradecerles a cada uno de ustedes
por vuestra presencia en nuestra 50ª sesión abierta de la RIM, capítulo peruano. Muchísimas gracias. Gracias, Rafael. A continuación, y como ya es costumbre en nuestras sesiones abiertas, separamos un espacio en nuestra agenda de responsabilidad social empresarial en la que invitamos a participar especialistas en la materia, así como emprendedores sociales y organizaciones sin fines de lucro, a fin de que puedan exponer las actividades que realizan, el desarrollo de propuestas o nos comenten sobre los mecanismos que el empresariado cuenta a favor de la colectividad en materia de responsabilidad social empresarial. En ese sentido, esta ocasión nos acompaña la doctora Mónica Lozada Loza. Ella es abogada asociada senior y jefa del área de obras por impuestos del estudio Torres y Torres Lara Abogados, quien nos hablará sobre este importante mecanismo, obras por impuestos, que se ha convertido en una importante herramienta de responsabilidad social empresarial. Bienvenida, Mónica, adelante. Muchas gracias, Silvia, por el pase. Muy buenos días con todos. Estamos contentos de tener un espacio para compartir con los asistentes de la red sobre responsabilidad social y empresarial. El estudio Torres y Torres Lara y Asociados Abogados es precursor en la materia, habiendo prestado asesoría legal en este ámbito a empresas desde hace más de 13 años, para ejecutar acciones de sostenibilidad. En primer lugar, para comenzar a hablar de responsabilidad social empresarial, debemos señalar que es un concepto que ha ido evolucionando de la mano con nuestra sociedad, la cual ahora busca equilibrar el desarrollo económico con el desarrollo social, haciendo a ambos compatibles con la conservación del medio ambiente. Así, en un primer escenario, teníamos a la responsabilidad social empresarial como filantropía, así se le entendía. Y luego se pasó a una definición que se centraba en reducir los impactos negativos de las decisiones y actividades en la esfera de control de la empresa. Y finalmente, en este estadio, imaginemos a las empresas como sujetos vivos que son parte de una sociedad y que tienen una responsabilidad que va más allá de su beneficio económico. Entonces, tenemos que la empresa actualmente busca actuar éticamente de manera interna con sus empleados, alineando sus procesos, y de manera externa con el Estado, la comunidad o incluso la red internacional. Además, esta empresa se preocupa por su relación general con la comunidad en la que habita, para mejorarla. Esto con motivo de las múltiples relaciones que tiene con otros actores de interés, los llamados stakeholders. Por favor, si podemos cambiar de diapositiva. Muchas gracias. Una empresa responsable tiene a su disposición muchas herramientas. Por ejemplo, la norma ISO 26000 señalaba que para ejercer influencia positiva, las empresas pueden, digamos, tomar decisiones cuidadosas en materia de inversión. En segundo lugar, vigilar el cumplimiento normativo y promover las buenas prácticas en sus procesos. En tercer lugar, realizar proyectos que aporten al desarrollo local, entre otras varias prácticas. Nosotros consideramos que el mecanismo de obras por impuestos condensa los tres aspectos mencionados y se proyecta como una atractiva herramienta de responsabilidad social empresarial. Por favor, si podemos cambiar. Gracias. ¿Y qué es el mecanismo de obras por impuestos? Sencillamente es una forma de pago del impuesto a la renta de manera adelantada, mediante el cual las empresas pueden financiar proyectos de infraestructura que decidan ejecutar en alianza con cualquier entidad del gobierno, para luego deducir su costo contra el impuesto a la renta en los siguientes periodos. Las obras pueden ser en materia de salud, cultura, ambiente, saneamiento, educación, agro, deporte, entre otras. Asimismo, las obras por impuesto permiten que la empresa contribuya con el objetivo del desarrollo sostenible por varias razones. Vamos a enumerar tres. La primera es que la gestión de una OXI es un acto voluntario por parte de la empresa, ya que no es parte de su objeto social, sino que puede reducir el grueso de la inversión del pago de los impuestos, pero su contribución va más allá, puesto que el mecanismo demanda de un compromiso de tiempo y esfuerzo para velar por la integridad del proyecto y que éste cumpla con sus fines públicos. En segundo lugar, creemos que la SOXI, como se abrevia las obras por impuesto, contribuye con el cumplimiento de las labores sociales del Estado, ya que agiliza el gasto público. La empresa ayuda al Estado porque el gasto público se ejecuta de manera eficiente, canalizando así los recursos en un proceso simplificado, amigable y de bajo riesgo. En tercer lugar, permite que la empresa identifique necesidades de su comunidad, atienda las mismas e inclusive
los haga partícipes en el diseño de un nuevo proyecto, trabajando de la mano con actores sociales y la institucionalidad local, como otros privados en la misma área de influencia. La siguiente diapositiva, por favor. Ahora bien, revisando el contexto económico actual, independientemente de los resultados de estas elecciones, vemos que el plan de la recuperación post-pandemia implicaría, o debería implicar, que los sectores público y privado colaboren estrechamente. Esa también es la ruta que dibujan los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Recordemos que la actividad empresarial en torno a los Objetivos de Desarrollo Sostenible se inspira en medidas de sostenibilidad y economía circular, la cual podría generar nuevas oportunidades para desarrollar obras por impuesto en materia de generación de energías renovables, de eficiencia energética, reciclaje, saneamiento, entre otros. De hecho, sobre el despliegue de infraestructura y servicios básicos de saneamiento, el Ministerio de Vivienda nos decía que en el 2020 había una brecha de 2.4 millones de peruanos que no contaban con estos servicios. Conociendo de ello, el gobierno emitió diversas medidas destinando recursos a este sector y también promoviendo la SOCSI activamente. Concretamente, hablamos de una cartera de 50 proyectos con estudios de preinversión a ser licitados mediante este mecanismo. Y estos proyectos pueden ser oportunidades de crecimiento para los planes de responsabilidad social de sus empresas, en caso estén interesadas en participar a través del mecanismo. A través de estos proyectos u otras obras que sean útiles para su área de influencia, deben tener presente que como agentes tienen que ser capaces de monitorear el estricto cumplimiento de la normativa. Por ello, nuestra misión como asesores externos es contribuir a la tarea de supervisión, reduciendo las contingencias y el esfuerzo de la gestión hasta la recuperación de su inversión. Con esta exposición he tratado de resumir el panorama de obras por impuesto y su rol como mecanismo de implementación de acciones de responsabilidad social empresarial. Esperamos haber aportado a su entendimiento. No obstante, nos gustaría saber si en una siguiente edición les gustaría seguir en algún tema específico, como las carteras de proyectos anunciadas para el 2021, cómo integrar las obras por impuesto en su plan de responsabilidad, entre otros. Para ello, dejaré un link en el chat para poder conocer sus respuestas. Y con eso culmino mi participación. Muchas gracias por su atención. Gracias, Mónica. Gracias por esta interesante exposición realizada que ha permitido conocer con más precisión cómo funciona este mecanismo de OXI, obras por impuesto, como factor importante de la responsabilidad social empresarial. A continuación, y siguiendo con la agenda, nuestro director del Comité de Trading de la Red, Manuel Origi, pasará a presentar nuestro portafolio general de trading. Adelante, Manuel. Gracias, Silvia. Buenos días con todos. En el Comité de Trading nosotros vemos oportunidades de colocación de productos entre los países donde operamos o donde tengamos presencia o tenemos contactos con distintos empresarios y por lo tanto oportunidades tanto por el lado de compra como el lado de venta. Quiero compartir con ustedes algunas oportunidades que tenemos vigentes y estamos corriendo y trabajando en este momento con ellas. Tenemos en este momento oportunidad de compra de oro. Este es un requerimiento puntual que viene de India. Es una refinería, una de las más grandes de India y del mundo. Ellos pueden comprar mensualmente hasta 2 toneladas. Actualmente estamos viendo esta posibilidad con Perú y otros países de la región, incluido Centroamérica. Tenemos también la oportunidad de compra de oro desde Dubái. Este es un cliente también, una refinería bastante grande. También tiene una capacidad bastante importante para compra de oro y también está buscando conseguir desde la región. Ambos clientes, por el tamaño que tienen, podemos conseguir o estamos abiertos a buscar distintas oportunidades o distintos orígenes. Por lo tanto, en este momento estamos viendo alguna posibilidad de Perú, estamos viendo una posibilidad de Centroamérica, pero siempre hay espacio para poder ofrecerle más cantidad de producto desde otros orígenes. También tenemos esta oportunidad de India para compra de plata. Este cliente puede comprar hasta 20 toneladas de plata mensualmente. También es una interesante opción, no solo desde Perú, sino también desde otros países de la región. Tenemos esta oportunidad de compra de hierro. Este es un cliente bastante grande de Corea del Sur.
Ellos pueden comprar sin problema arriba de 50.000 o 100.000 toneladas mensuales de hierro oré. Esto lo estamos viendo en este momento básicamente con Brasil, que es una fuente interesante, con capacidad y con cercanía al puerto. Igual estamos abiertos a tener otras oportunidades u otras opciones de origen. Tenemos, por otro lado, esta oportunidad de venta de carbón coque. Este es un proveedor que tenemos en Colombia, con el cual ahorita estamos viendo una operación para China de venta de carbón coque, básicamente para temas industriales, temas de planta. Acá tenemos principalmente compradores en China, Asia en general. El precio está dentro de los niveles de mercado y tenemos esta oportunidad también recurrente desde Colombia. Tenemos también la oportunidad de venta de piedras preciosas, esto desde Mozambique, a través de un aliado, de una empresa aliada a la RIN. Tenemos posibilidad de colocar aguamarinas, turmalinas, cuarzos, etcétera, piedras de distintos tipos. Actualmente estamos viendo de colocar en India. Ya hemos enviado un pedido de muestra. El tema está un poco más lento por el momento debido a la situación de la pandemia. Sin embargo, hay muy buenas oportunidades para colocar no solo en India, sino en otros mercados también interesantes. Tenemos también esa oportunidad de venta de esmeraldas. Es un productor directo con el cual tenemos relación desde Colombia. Ellos pueden vender esmeraldas ya procesadas, terminadas, pulidas, como no pulidas. Esto también lo estamos viendo con 2 clientes fuera. Y también podemos ofrecer, por supuesto, a otros mercados como Italia y otros que también lo estamos revisando. Tenemos también esta oportunidad de compra de madera pino. Este es un requerimiento que viene de Filipinas. Actualmente estamos en conversación con proveedores de Brasil. Estamos buscando también proveedores de Chile, que es otra fuente interesante, y Uruguay. Son los principales mercados donde se produce la madera pino. Y el requerimiento es recurrente, es para firma de contrato anual. Hablamos entre 20 a 50 contenedores mensuales. Por lo tanto, esta oportunidad también es interesante y estamos buscando otros proveedores también para poder negociar las cantidades. Y tenemos por último esta oportunidad de venta de madera teca. Este es madera que viene desde Bolivia. Es similar al pino, no es igual, pero también sirve para básicamente obras, construcción, arquitectónicas, etc. En esto también tenemos distintos cortes según se requiera, y esto también lo estamos viendo con distintos países como oportunidades. Y estas son las oportunidades que tenemos dentro del portafolio a este mes. E igualmente vemos otras oportunidades que van llegando a la red a través de nuestros contactos y nuestras relaciones con otros países. Gracias. Gracias, Manuel. Seguidamente, nuestra directora comercial de la RIN, señora Silvia Lamas, pasará a presentar nuestro portafolio general empresarial. Adelante, Silvia. Muchas gracias, Silvia. Buenos días a todos. A continuación voy a comentarles sobre las oportunidades empresariales que tenemos en nuestro portafolio de M&A. Tenemos la búsqueda de un inversionista en el sector financiero para una empresa emisora y administradora de tarjetas de crédito. La tira estimada es del 23% para el 5º año de la operación. El acceso es de hasta el 70% del capital de la empresa. La gerencia está altamente especializada y comprometida con el proyecto. La inversión de capital equity es de 3.6 millones a ser desembolsados en 30 meses. Financiamiento de fondos para colocaciones, línea revolvente de 14 millones en el año 1, 30 millones en el año 2 y 40 millones en el año 3. En el sector tecnología, estamos en la búsqueda de un socio de negocios para una empresa que brinda servicios de drones por un monto de $1 millón a cambio del 20% de las acciones. La inversión será volcada en capital de trabajo de la empresa, cumplimentando el plan de acción a presentar al inversor. En el sector textil, buscamos un socio financiero para una empresa textil en Estados Unidos. El monto de inversión requerido es de $800,000 por una participación del 20%, que se empleará en el desarrollo del plan de marketing. Ya tienen la marca registrada,
No tienen tiendas, ya que el 100% es comercio electrónico, y se diferencian por ofrecer ropa con las mejores materias primas con el estilo premium. En el sector industrial y comercial tenemos la venta de una empresa con más de 20 años de experiencia en el mercado, dedicada a la importación y comercialización de suministros para impresoras y fotocopiadoras, cartuchos y servicios outsourcing de impresión. Registra márgenes de rentabilidad altos, cuenta con importantes proveedores y tiene una marca propia muy bien posicionada. También representa una marca internacional de prestigio. El monto de inversión es de 3.9 millones. Tenemos la venta de una empresa dedicada a la fabricación de frascos de plástico e importación de productos descartables. La empresa cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector, cuentan con planta propia de más de 1.000 metros cuadrados ubicados en el distrito de San Luis y se puede vender parcialmente por proceso de importación y distribución sin incluir la parte de producción. Registra márgenes de rentabilidad positivos y altos y el monto de inversión es de 4.5 millones. En el sector inmobiliario tenemos un terreno de 145 hectáreas ubicado en Piura, ideal para el programa de techo propio. Factibilidades aprobadas de energía, agua y desagüe, totalmente cercado. También puede ser empleado como una estación de servicio de combustibles, packing de frutas o parque industrial. Se busca el financiamiento o equity por 12 millones a 10 años. Venta de proyecto inmobiliario ubicado en San Andrés Pisco, a la altura del kilómetro 232 de la Panamericana Sur, muy cerca a Paracas. El área total es de 40.000 metros cuadrados de terreno totalmente saneado. Son 33 lotes preindependizados de aproximadamente 1.000 metros cuadrados. Cada uno goza de su área recreativa y cuenta con habilitación urbana, ideal para casa de campo o de playa. El monto de inversión es de $1 millón. También tenemos la venta de una locación comercial ubicada en Surquillo, en la ciudad de Lima. El primer predio tiene 4.149 metros cuadrados y se vende a 3.9 millones de dólares, y el segundo predio tiene 1.581 metros cuadrados por un precio de 1.5 millones de dólares. Cuenta con todos los documentos, partidas, hojas de arbitrios, predios, etc. También tenemos una oportunidad en el sector forestal, que es la venta de 727 hectáreas de terreno con plantación forestal de madera de tornillo. Está ubicado a 490 kilómetros de Lima, en Oxapampa. El tiempo de espera para la extracción parcial es de 2 años, en el 2023. Cuenta con 24.000 árboles de tornillo y el monto de inversión es de 6 millones de dólares. En el sector telecomunicaciones tenemos una empresa de capitales peruanos en venta que opera desde el año 2010. Esta oportunidad se va a exponer más adelante. Por otro lado, tenemos una importante empresa del sector ubicada en Bolivia que vende el 50% de sus participaciones. Desarrollará el proyecto de Data Hub de Bolivia y el Parque Tecnológico de Santa Cruz. Cuenta con todas las licencias y concesiones del Estado boliviano y el monto de inversión es de 10.5 millones de dólares. En el sector educación tenemos una institución con más de 20 años de experiencia y más de 18.000 ejecutivos han cursado ya diferentes de sus programas. Tiene una excelente reputación, muy buenas alianzas estratégicas con universidades en el extranjero, con propiedad inmobiliaria valorizada en 15 millones y parte de esta está alquilada para generar rentas. Se puede vender parcial o totalmente el negocio. En el sector logístico tenemos la búsqueda de socios para una empresa con amplia experiencia en brindar soluciones logísticas que operan actualmente a nivel nacional con infraestructura acondicionada a la necesidad del cliente. Dentro de los servicios que ofrecen tienen mensajería, paquetería, transporte de carga, almacenamiento, outsourcing logístico integral, casilla postal, carga internacional, entre otros. El porcentaje de la participación es a negociar, así como el monto de la inversión. Están abiertos a recibir propuestas por una venta total de la empresa también. En oportunidades de financiamiento tenemos en el sector minero una mina de oro ubicada en la zona de Apurímac que cuenta también con potencial para cobre. Anteriormente perteneció a un grupo canadiense y operó hasta el 2011. Cuenta con estimaciones de reserva de 50.000 onzas de oro obtenida mediante perforaciones diamantinas. Posee un informe tipo 43101 realizado en el 2005. El monto de financiamiento es de 3 millones de dólares a una tasa de mercado más una regalía minera por 24 meses. También tenemos una empresa en Bolivia creada para la industrialización de residuos sólidos urbanos que busca financiamiento por 28 millones de dólares y ofrecen una rentabilidad de 7.4% a un plazo de 10 años. El uso que se le dará a la inversión es la compra del equipamiento industrial y costos operativos.
Esas son todas las oportunidades. Muchas gracias. Gracias, Silvia. Siguiendo con nuestra agenda, a continuación presentamos a la señora Claudia Cooper, máster en Economía por la New York University, actualmente a cargo de la presidencia de la Bolsa de Valores de Lima y de Perumín. También forma parte del directorio de Scotiabank Scotiabank Perú, Nexa Perú y del Instituto Peruano de Economía. En el ámbito de la administración pública, ha sido ministra de Economía y Finanzas, además de haber sido miembro del directorio de Ecofide y de la Superintendencia del Mercado de Valores. La señora Claudia Cooper estará a cargo de la presentación del día de hoy, que ha titulado Perspectivas de nuestra economía y de la inversión privada post-etapa electoral. Antes de dar el uso de la palabra a nuestra invitada, les informamos que en caso alguno de los presentes quisiera formular preguntas a nuestra ponente, rogamos hacerlas a través del chat del Zoom, para luego de concluida su presentación pasemos a una ronda breve de preguntas. Bienvenida y adelante, señora Claudia Cooper. Hola Silvia, muchas gracias por la invitación. Voy a compartir una presentación. Correcto. No sé si la ven todos. Sí, sí se ve, ok. Ok, bueno, yo voy a hablar un poco del entorno económico. Para ello, a mí siempre me gusta empezar por el mundo internacional. Como vemos, el tema de la pandemia es algo que ha afectado a todo el planeta. Y sin embargo, lo que vemos es que en esta situación América Latina viene con fuerte desventaja. No solamente ha sido la región a la que más se le ha afectado, que ha tenido la mayor caída de su producto de unas cuarentenas muy fuertes que tuvieron que implementar, sino que también de alguna manera ha sido muy duro lo que ha ocurrido. Adicionalmente, y es algo que también nos complica, es que cuando uno ve ya para el periodo post-COVID, o sea, entre el año 2022 y 2026, América Latina también aparece, ¿no es cierto?, como una de las regiones que menos va a crecer. Es un poco lo que dice el gráfico al costado. Estas son según cifras del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Esperemos, pues, la situación política, obviamente, en varios de los países de la región no ayuda mayormente a esto. Frente al grave problema que ha generado la pandemia en el mundo, ha habido pues unas respuestas de política muy agresivas y la verdad increíblemente, históricamente grandes, ¿no? Lo primero que vemos es cómo han venido actuando los bancos centrales, sobre todo el Banco Central norteamericano, en la inyección de liquidez. Lo que vemos es que la crisis de Lehman Brothers de finales entre 2007 y 2008, en realidad que también implicó una enorme inyección de liquidez, es pues nada si uno lo compara con lo que viene ocurriendo por este tema de la pandemia, ¿no? El QE es el Quantitative Easing, en realidad son el Banco Central americano inyectando ingentes cantidades de liquidez, como dice helicopter money, ¿no? Es dinero ¿cómo se llama? Helicóptero. Por el lado fiscal, también vemos pues que tanto las economías avanzadas como las economías en desarrollo han generado unos déficits fiscales históricos. Vemos como en el caso de las economías avanzadas, o sea, las economías desarrolladas, ya desde la crisis del financiero internacional del 2008, la situación fiscal se viene deteriorando fuertemente. Las economías emergentes lograron de alguna manera consolidar su situación fiscal, pero esta pandemia las ha vuelto a generar unos huecos fiscales muy grandes. ¿Cuál es el problema de eso? Y es lo que está sonando en realidad en los mercados financieros globales, es que ha empezado a, de alguna manera, aparecer lo que llamamos un riesgo de inflación, cosa que no había desde los años 70 o 80, sobre todo en países como Estados Unidos. Entonces uno ve que el desempleo, tanto en las previsiones del Fondo Monetario como de la FED, han venido cayendo fuertemente, y eso pues ha generado esta sensación de presiones inflacionarias. Tanto la inflación urbana, uno ve cómo en los últimos meses ha crecido fuertemente, y los mercados ya lo empiezan a descontar, generando esta diferencia entre la tasa de 10 años y la tasa de 3 meses. Cuando esa diferencia empieza a subir, quiere decir que hay una expectativa de inflación y las tasas de largo plazo empiezan a subir. Sin embargo, cuando uno ve las proyecciones de la FED y del Fondo Monetario, aparentemente todavía no están registrando este incremento en la sensación de mayores precios que sí están generando los mercados. En muchos de la explicación que se da es que este incremento en precios actuales es un tema transitorio, que en cuanto la oferta empiece a aumentar de nuevo, la inflación otra vez va a ceder.
Sin embargo, cada vez hay menos consenso de eso y ya hay algunas personas que empiezan, digamos, miembros del directorio de la FED que empiezan a discrepar con ellos. Probablemente veamos alta de tasas. La probabilidad de que se incrementen las tasas, no en el 2024 como ha anunciado la FED, sino en el 2022, empieza a subir. Entonces, este es el contexto global. Como dije, una economía norteamericana que viene despegando muy fuertemente producto de una enorme política expansiva, tanto monetaria como fiscal, y un mundo que también viene de alguna manera recuperándose. América Latina obviamente está rezagada con respecto a esto, y entonces empecemos a ver qué pasa al interior de América Latina. Y ahí es interesante lo que nos pasa a nosotros como país. Perú sufrió la peor caída de su PBI en el año 2020. Gran parte de eso se ha recuperado en el 2021, pero lo importante acá es ver qué es lo que está pasando con las proyecciones de crecimiento post-COVID, y Perú sigue siendo el país con mayor crecimiento potencial. Esto, obviamente, acá no tenemos los riesgos políticos involucrados. Estas son proyecciones del Fondo Monetario Internacional. Vemos, pues, cómo en realidad el efecto COVID, tanto de Chile como de Brasil, fue muy bajo, porque uno implementó unas cuarentenas focalizadas muy inteligentes, y Brasil simplemente decidió no hacerle caso, ¿no? Pero en general, el resto de países sí sufrió una caída muy fuerte. Pero es interesante ver quiénes serían, pues, ¿no?, las economías que jalarían el carro en los próximos años, y vemos ahí claramente la Alianza del Pacífico, ¿no? Está Perú, está Colombia y en menor medida Chile, pero también está por encima. Se filtra Bolivia, porque Bolivia es una economía muy chiquita, ¿no? Entonces Bolivia con muy poco puede crecer rápido. Pero en realidad los países ya más sesgados al Mercosur o al ALBA son países cuya proyección de crecimiento va a ser mucho menor que aquellos relacionados a la Alianza del Pacífico, con Perú a la cabeza. Estas son las potencialidades de nuestro país que ojalá no se nos compliquen en el futuro cercano por la incertidumbre que tenemos en los temas políticos. Entonces, otra vez vienen los temas positivos. Esto no soy yo, esto no es el Banco Central Reserva del Perú, esto es lo que piensa el Fondo Monetario, y por lo tanto es una entidad absolutamente independiente. Entonces, vemos cómo, si uno ve el crecimiento del PBI real, si bien el Perú tuvo la caída más fuerte, cuando uno ya ve el gran ciclo económico, resulta que Perú sigue siendo la economía que más crece en la región. Y acá hay un tema interesante, ¿no? Acá dividí yo América Latina en dos, los grupos de países que están ligados a la Alianza del Pacífico, y vemos cómo la proyección de esos países no solamente han crecido más en el periodo prepandemia, sino que también se espera que tengan una mayor recuperación luego de esta. La otra buena noticia, y esto es algo que nos ayuda a todos mucho, es que estamos otra vez bendecidos por unos precios de las materias primas que exportamos enormes, ¿no? Los términos de intercambio de Perú ya están en un récord histórico, están inclusive ya en los niveles, ¿no es cierto?, que se tuvieron en el boom anterior, y entonces eso de alguna manera va a ayudar muchísimo, ¿no es cierto?, a financiar los grandes gastos que dejan la pandemia. Y si Dios quiere y de alguna nos ponemos de acuerdo como país, podremos sacar más proyectos mineros que con estos precios se van a habilitar maravillosamente. Vemos en el gráfico de superior derecho como el cobre está pues ha crecido de manera exponencial en los últimos meses, producto pues de la recuperación de la economía mundial y sobre todo de la economía china. Y acá es donde empezamos a ver nuestros mayores retos, ¿no? El Perú es un país, como dije, que basó su crecimiento en la apertura comercial, en la inversión privada y en la prudencia macroeconómica, y eso es algo que comparte con Colombia y con Chile, y esas son cosas pues que hoy día nos están generando cierto ruido político, pero esperemos que lo logremos superar. Sin embargo, acá hay un reto gigantesco, ¿no? Y es un reto que también compartimos con estos países, pero que acá yo creo que está el gran problema, y se llama el empleo, ¿no? Primero veamos cómo se ha caído el PBI. Es una caída pues que al lado de la que vivimos en el año 2008-2009 con la crisis financiera es nada con respecto a lo que hemos tenido producto de las cuarentenas que se implementaron en el año 2020. Pero si vemos cómo ha caído el empleo ha caído muchísimo más, ¿no? Vemos en marzo del 2021, la cifra del INEGI es que hay una recuperación importante, pero la realidad es que esa recuperación no es tan excepcional, porque la calidad de ese empleo se ha deteriorado muchísimo. Entonces vemos cómo esa recuperación de marzo se debe pues a que lo que se está recuperando es el subempleo, no se está recuperando el empleo adecuado, que tiene protección social, que es formal, etcétera, etcétera. Entonces, si bien el empleo, hay una destrucción de empleo muy fuerte, la recuperación que vemos hoy no refleja una mejor calidad de puestos de trabajo. Y esto es otra manera de verlo.
vemos pues cómo cuando uno ve el empleo mensual en Lima, estamos casi a niveles del año 2008-2009. O sea, la destrucción del empleo ha sido tremenda en esta pandemia. Estamos al 82% de lo que teníamos en el nivel pre-pandemia y la recuperación aparentemente no la vamos a lograr todavía en algunos meses. Pero la situación del empleo adecuado es el que es mucho más grave, ¿no? Estamos a niveles de casi el 60% de lo que teníamos a nivel pre-pandemia y todavía no vemos que eso se recupere mayormente. Entonces, lo que vemos que ha ocurrido entre diciembre del 2000, hemos perdido más de 1.300.000 puestos de trabajo formales adecuados. Y esto solo se logra con inversión privada. Si vemos además el ingreso, o sea, es decir, los ingresos de las personas, claro, el empleo en Lima, por todo, digamos, informal e informal, ha caído menos, pero los salarios han caído más, ¿no? Entonces, si vemos el empleo adecuado, obviamente los ingresos de las personas con empleo adecuado han caído menos. Entonces, en resumen, lo que tenemos es una rebote del empleo, pero de menor calidad y de menores ingresos. Yo esto lo he querido mirar muy a fondo, porque es un tema que a mí me interesa mucho y que creo que está el gran reto de nuestro país hacia adelante, si queremos ser socialmente viables, ¿no? Entonces, yo acá en estos gráficos de alguna manera he resaltado 3 temas. Uno, vemos cuando uno ve todos los empleos formales, en realidad el que está creciendo es el sector público, porque el sector privado todavía no se ve en recuperación hacia marzo de este año, ¿no? Entonces, como hemos dicho, no solamente es el empleo menos adecuado el que está subiendo, sino que además dentro del adecuado, el que está empleando es sobre todo el sector público. Segundo, vemos que quienes son, dentro de categoría ocupacional, quienes están creciendo, son el trabajador no remunerado y el trabajador independiente. El trabajador dependiente, que es el que tiene AFP, que tiene todavía no se ve una tendencia hacia arriba. Lo otro que está creciendo, obviamente, es el empleo en las empresas pymes, en las chiquititas, ¿no es cierto? Que son las que normalmente tienen empleo no adecuado y las que de alguna manera generan que el salario no se incrementa tanto. En las empresas grandes el empleo todavía, si bien muestra una menor caída, todavía esta no es. Y lo otro es que el problema mayor es en el caso de las mujeres. Entonces, ¿qué tenemos? Un empleo que si se recupera es el empleo no adecuado y que está afectando a aquellos sectores sociales más vulnerables. Es decir, los jóvenes, las empresas pequeñas y a las mujeres, ¿no? Y yo creo que acá es donde empieza a venir el reto más importante. Esto ya es un reto estructural, yo creo que muchos de ustedes lo saben, y es parte de las razones por las cuales nos está pasando lo que nos está pasando. Y se debe, pues, sobre todo a que en realidad tenemos una estructura empresarial súper complicada, muy basada, ¿no es cierto?, en la microempresa. Entonces, lo que nosotros vemos es que las microempresas, empresas chiquititas, son el 70%, ¿no es cierto?, del empleo y tienen el 92% de la informalidad, ¿no? Mientras que la pequeña y la mediana, de alguna manera también, aunque baja la informalidad, son muy poco representativas del total nacional. Y yo creo que ahí está el reto, ¿no? Las empresas grandes, como vemos en toda parte del mundo, no son tantas, pero de alguna manera emplean una mayor cantidad de gente. Entonces, el reto está en generar en el Perú más empresas pequeñas y medianas que estén en capacidad de generar una un poco mayor productividad y de emplear empleo adecuado. Y entonces vemos pues cómo en realidad, cuál es el problema, y es lo que hemos visto anteriormente, ¿no? Los trabajadores formales tienen mejores salarios y en las empresas grandes también tienen mejores salarios, porque la productividad es mayor conforme la empresa crece. Entonces, en la medida en que la empresa crece más productiva, está en capacidad de pagar más mayores salarios. Entonces, si no somos capaces, ¿no es cierto?, de salir de esa inmensa cantidad de empresas muy pequeñas con baja productividad, va a ser difícil crear el empleo adecuado que necesitamos y que sea menos vulnerable, ¿no es cierto?, a las crisis como la que estamos viviendo. En cuanto a los sectores, yo acá, se pueden quedar con la presentación, yo se las he pasado. Vemos lo siguiente. En el caso, tenemos pues los sectores que básicamente no se afectaron tanto por la pandemia. Fueron el sector agropecuario, ¿no es cierto?, porque de alguna manera fue un sector que no paró, porque está vinculado a bienes de primera necesidad, y también la construcción y la electricidad. Primero porque están de alguna manera ligados al sector minero, que siguió una etapa, digamos, la cuarentena duró menos, y la construcción porque muchas personas redireccionaron gastos de otras cosas hacia mejorar su vivienda, hacia comprar un departamento, lo que ocurrió también por la salida de fondos de las AFPs.
Entonces la gente tuvo más dinero y de alguna manera levantó el sector construcción. Sin embargo, eso es lo que ocurrió, son los sectores menos afectados por la COVID en el año 2020-2021, es el promedio de esos 2 años. Sin embargo, hacia adelante, los sectores que vamos a ver que van a parar la olla van a ser minería y hidrocarburos, producto de los precios que estamos viendo y producto de que empiezan a producción muchas de las minas que de alguna manera se sacaron en años anteriores. Finalmente, hay otro tema que está ocurriendo en América Latina. Lo que está pasando es en general en casi todos los países de la región, lo que uno ve es que la inversión se ha caído muchísimo, ¿no? Cada país tiene su particularidad, yo me voy a centrar ahorita en Perú, pero en todos los países lo que uno ve es una inversión que se ha caído tremendamente y un consumo que se ha logrado amortiguar porque se ha echado mano de los ahorros. Y esto no es solamente un tema en Perú, sino también es un tema como vemos acá en Chile, en Colombia, sobre todo en Chile, en Brasil y en México, ¿no? Entonces, lo que uno ve es que el consumo total, si bien ha caído mucho menos que la inversión, ¿no es cierto? La inversión sigue casi 17% por debajo de lo que teníamos el año anterior, y vemos que felizmente el consumo representa el 80% del PBI, pero ha sido amortiguado, como dije, porque se ha hecho a mano de los ahorros. Se ha hecho a mano de los ahorros en el sector público, ¿no es cierto?, con una enorme cantidad de bonos, y en el sector privado con los ahorros de la CTS, los fondos de pensiones, etc. Entonces, vemos pues que el consumo ha caído menos, pero si vemos al interior de ese consumo, es obviamente el consumo público el que más ha subido, porque ha habido una inyección fiscal muy grande, como vamos a ver más adelante. Y más bien el consumo privado sí se ha visto afectado más, aunque obviamente en menor medida de la inversión, porque como dije, se ha echado mano de algunos ahorros que tenían las personas. Entonces, ¿por qué ha caído menos el consumo? Lo que uno empieza a ver es que en el Perú han habido unas políticas, igual que en el resto del mundo, fiscales y monetarias sumamente expansivas, ¿no es cierto? En el caso de liquidez y crédito, Perú ha tenido una de las políticas expansivas más grandes del mundo, ¿no es cierto? Uno de estos temas ha sido Reactiva Perú. El Banco Central ha puesto liquidez a quien la necesite sin ningún tipo de restricción. Y entonces vemos como tanto la liquidez como el crédito la inyección ha sido muchísimo más grande que en otros países. Por ello es que vemos una recuperación en el 2021 súper fuerte, ¿no es cierto? Las políticas expansivas han empezado a generar que el rebote de esa enorme caída que tuvimos en el 2020 de alguna manera nos ponga en una situación mejor que el resto de nuestros pares. En el tema fiscal, vemos pues como también el déficit fiscal se ha incrementado en casi 8 puntos, ¿no? Es uno de los más fuertes también, no solo de la región, sino probablemente del mundo. Entonces acá vemos nuestras cuentas fiscales, que estas son las cosas pues que no hay lonche gratis, ¿no? En algún momento vamos a tener que pagar. Es cierto que esto es un tema mundial, y el Perú sigue en una situación fiscal por el momento auspiciosa porque su deuda, si bien viene creciendo mucho, todavía es una de las más bajas del mundo en realidad. Entonces lo que vemos es cómo los gastos, ¿no es cierto?, en las operaciones del gobierno general se han subido tremendamente, ¿no es cierto?, y los ingresos han caído, aunque en realidad han caído menos de lo que uno podría esperar para la situación en la que estamos, producto que han habido unas mejoras en SUNAT. Yo creo que han habido todo el tema del comprobante de pago electrónico, ha venido funcionando, y se ha formalizado gran parte ahí, y yo creo que estamos viendo los resultados. En realidad, en el caso de los ingresos, ya se vienen recuperando. Acá vamos a ver una recuperación fuerte cuando empiecen a entrar los ingresos del sector minero. Pero vemos pues cómo el déficit producto de la pandemia creció mucho y con la deuda, aunque 33% del PBI sigue siendo bajo, ¿no? Y entonces por eso es que de alguna manera el Perú sí seguirá teniendo fondos si es que seguimos de alguna manera manteniendo la prudencia fiscal que nos ha caracterizado. Sin embargo, cuando uno ve las proyecciones del MEF, ¿no?, que ese déficit fiscal que en promedio va a estar en casi 8% entre el 2019 y el 2020, empezaría a consolidarse el producto de 2 temas. Lo primero que dicen es que va a haber un aumento de ingresos porque se va a reducir la informalidad. Lo veo difícil, como hemos visto los datos del empleo formal, como ha venido cayendo fuertemente. Y la otra razón es la recuperación económica, que también incrementaría, ¿no es cierto?, la recaudación entre el 2020 y el 2022 en 3.5%. Es un montón, ¿no? Entonces, este incremento de la recaudación en 3.5% del PBI se daría porque aumenta el crecimiento y porque se reduce la informalidad. Y también hablan de que va a haber una mucho mayor fiscalización de SUNAT. Eso no sé qué quiere decir. Lo que preocupa acá es que le quiten una enorme competitividad al país en la medida en que SUNAT se ponga a fiscalizar en exceso. Por otro lado, esta reducción del déficit hacia los años próximos, o sea, de 8.9 que acabaría el 2020 a 3.3 del 2022,
implica también una reducción del gasto corriente. Aquellos que estamos siguiendo el proceso electoral, es complicado que esto se dé, dadas las ofertas de campaña. Entonces, esta consolidación fiscal, para llegar de 3.3% del PBI, de 8.9% del PBI a 3.3% del PBI en el año 2022, tiene unos supuestos sumamente optimistas que ojalá los podamos lograr. Yo sí creo que el crecimiento económico inmediato es el mayor reductor del déficit fiscal en un país. Entonces, si logramos crecer como están las proyecciones avisorando, yo creo que es factible hacerlo con un adecuado manejo en la competitividad del país, sin tener una SUNAT absolutamente fiscalizadora que nos quite la inversión hacia el Perú. Lo otro que es interesante es cuando yo empecé a ver todo lo que se había hecho en el año 2020, en temas de inyección a la economía. Nosotros hemos metido a la economía 23% del PBI. Yo acá veo cifras que yo hubiera querido poder tener, ¿no? Entre los retiros de las AFPs, el apoyo a las empresas, el apoyo a la familia, la atención inmediata de la crisis, los bonos, etcétera. A la economía en el 2021 le hemos metido 157.000 millones de soles. Eso obviamente no es sostenible, ¿no? Ya no hay mucho más, seguramente se querrá seguir echando mano de los fondos de pensiones. En el tema fiscal ya no hay tanto espacio, pero lo que sí hemos tenido es una política expansiva muy fuerte. No sé por qué no puedo pasar. Esta es otra manera de ver lo mismo, que es más el tema monetario. Lo que vemos es cómo creció la liquidez producto del Banco Central, en parte el crédito también, producto del programa Reactiva, y vemos cómo los ahorros en el sistema financiero también han crecido, en gran medida porque ha salido plata a las AFPs, ¿no? Entonces mucha de esa plata a las AFPs se ha ido pues a los bancos. Lo que tenemos acá es una gran oportunidad, porque la reactivación va a depender de cómo gastamos esos ahorros, ¿no? Lo que estamos viendo es que en el Perú se está ahorrando más, y tenemos la idea de cómo vamos a poder crecer en el futuro va a ser en cómo gastamos esos ahorros. Porque hemos sacado plata de nuestras pensiones y vamos a ver en qué nos gastamos ese dinero. Si se gasta en inversión, obviamente personal, va a ser muchísimo más fácil crecer en el largo plazo. El tema Reactiva obviamente ayudó muchísimo al crédito de las empresas, pero vemos cómo el crédito de consumo básicamente se desplomó, ¿no? Y se desplomó porque obviamente los bancos les era muy difícil de prestar a las personas en un contexto de cuarentena como la que hemos tenido. Lo que es interesante es lo que ocurre en el crédito hipotecario, que si bien la pandemia al inicio nunca cayó, y ahí no hubo ningún problema estatal, ¿no? Vemos que el crédito hipotecario, que es la línea celeste, siempre se ha mantenido en el terreno positivo, se empezó a desacelerar un poco, pero ya empieza otra vez a remontar. Mucho de eso tiene que ver, como dije, con que la gente tiene un poco más de dinero, tiene ahorros, y entonces han empezado a gastar, ¿no es cierto?, en vivienda. Entonces, ¿todo esto qué nos dice? Nos dice que estamos en un tema, si bien tenemos un reto muy fuerte en el tema laboral, la situación macroeconómica del Perú sigue muy sólida, ¿no? Cuando uno ve la deuda neta del gobierno general y compara el 2019 con el 2022, lo que uno ve es que Perú, a pesar de que esta deuda va a incrementarse mucho, va a ser uno de los países con más baja deuda, ¿no es cierto?, de toda la región. Y eso obviamente nos pone en una situación importantísima. Dada la cantidad enorme de liquidez que hay en el mundo, los países que son financieramente viables van a recibir financiamiento para cualquier proyecto que tengan y que sea válido. Por el lado externo, las cosas también aparentemente vienen bastante bien. Lo que uno ve es que la déficit de cuenta corriente se ha venido reduciendo, producto sobre todo de que ha habido menor inversión, pero se ha venido reduciendo, y la cuenta financiera sigue muy alta. Esto nos implica que tenemos reservas para financiar nuestra economía, tanto lo que vamos a requerir para deuda externa como para consumo. Y entonces vemos pues que estamos con dólares muy sólidos para poder seguir manteniendo nuestro crecimiento. Es verdad que ese incremento en la cuenta financiera es producida sobre todo por el sector público, es decir, nos estamos endeudando más, ¿no? Lo que veíamos antes es que el ingreso de dólares venía predominantemente por el sector privado. Hoy día viene predominantemente del sector público y es deuda, ¿no? Y entonces acá yo quería un poco explicar qué significa eso. Cuando en realidad uno se endeuda, la salida de dólares para pagar esa deuda se hace mucho más rígida que cuando es inversión privada. Es decir, si yo estoy entrando dólares por inversión privada y le remeso a mis matrices esos dólares, obviamente el tema es mucho más flexible. Es decir, si no hay utilidades, no hay salida de dólares. En cambio, cuando es deuda, un déficit en cuenta corriente basado en que uno tiene que pagar deuda es mucho más rígido, mucho más complicado y complica la trayectoria del tipo de cambio. Entonces vemos cómo ahí el cambio constitucional del año 93 fue clave.
Nos cambió la vida, ese cambio constitucional básicamente nos reinsertó en el sistema financiero internacional, nos dio un tipo de cambio flexible, libre movilidad de capitales y tratamiento igualitario a la inversión privada y a la inversión extranjera. ¿Qué generó eso? Que en realidad el Perú venga inversión extranjera directa. Los dólares venían por inversión extranjera directa y no venían por deuda, ¿no es cierto? Y uno ve claramente cómo a partir de los años 90 eso cambió. Pues por eso es que nuestro tipo de cambio es tan estable, porque hoy día lo que tenemos es gente veniendo a invertir en el Perú, en empresas, y no es que los dólares están viniendo porque nos estamos endeudando más. ¿A qué nos lleva eso? A que tenemos pues un sistema monetario hiperestable, ¿no? El punto rojo es Perú, los puntos negros son las economías desarrolladas y las economías emergentes son los puntos grises. Entonces, si uno ve la inflación global en los años pre-COVID y en los años post-COVID, lo que ve pues es que el Perú parece un país desarrollado, ¿no es cierto? Tenemos una situación monetaria de nivel desarrollado. Y vemos cómo, si comparamos el tipo de cambio, la evolución del tipo de cambio, el nuevo sol, con monedas duras como el yen, el yuan, la libra y el euro, vemos cómo claramente el sol peruano tiene esa estabilidad. Pero si lo comparamos con América Latina, vemos cómo somos el más estable de lejos, ¿no es cierto?, de toda la región. Esto ayuda a la gente porque le permite importar barato, le permite estabilizar su consumo, le permite tasas de interés bajas para poder invertir. Y acá yo quiero terminar con el segundo gran reto, ¿no es cierto? Y es nuestro reto político. Esta es una encuesta de Datum que a mí me pareció súper interesante. Le preguntan a la gente cuál es el principal problema del país, ¿no? Y dicen corrupción, desempleo y el tema de seguridad. Y cuando le preguntan cuánto contribuyen los determinados grupos o instituciones a favor del bienestar del país, tenemos pues que son los políticos los que hoy día tienen, ¿no es cierto?, una evaluación bastante baja. ¿Cuál es el peligro de eso? Eso nos ha llevado a que para legitimarse los políticos necesitan, ¿no es cierto?, generar demasiado populismo, y acá tenemos todas estas temas. Estos son, acá ni siquiera los he completado, ¿no? Pero lo que ha querido hacer el Congreso es tratar de legitimarse frente a la gente, dándole un mejor bienestar de vida. Yo creo que la intención es sumamente buena, pero el problema con las cosas que no son sostenibles es que no duran mucho, ¿no? La sostenibilidad implica que una política yo la puedo hacer durante bastantes años sin que la tenga que parar abruptamente. De cara a la elección, yo quería acá un poco, este es un resumen, este es un tema político, incertidumbre, que no solamente lo tenemos en el Perú, lo hemos visto en Chile, lo hemos visto en Colombia, lo hemos visto en varios países, y lo que vemos es que todos sobre todo nuestros amigos de la Alianza del Pacífico, están teniendo también una situación complicada frente a una pandemia que ha generado probablemente unas necesidades muy grandes de sus poblaciones y que están buscando pues mejorar esa incertidumbre política la estamos viendo no solamente en el Perú, sino en el resto de regiones. Cuando le preguntan a las personas qué es lo que quieren cambiar de la Constitución, básicamente no son tanto los temas económicos, sino tienen más que ver con esa situación política que nos ha llevado tanta inestabilidad en los últimos 5 años. ¿Qué ha pasado con esa situación política? Uno empieza a ver un poco de fiebre, ¿no? Cuando uno tiene fiebre, quiere decir que hay algo que no está bien en el cuerpo y no sabe exactamente qué es. No necesariamente pueden ser problemas estructurales, una enfermedad más grave, sino es simplemente un síntoma. Y entonces, ¿qué empezamos a ver? Empezamos a ver en el tipo de cambio cómo desde enero de este año el sol peruano se ha empezado a devaluar más que los otros monedas de la región, ¿no? Producto de una situación política que nos ha generado ciertos inestabilidad. Acá me he olvidado de actualizar esto, pero Chile ya empezó a subir también su tipo de cambio. Y entonces lo que tenemos es que el tipo de cambio tiene la gran ventaja de decirnos que ha empezado, ¿no es cierto?, a aparecer una pequeña fiebre sobre la credibilidad financiera del país. Y eso es algo que esperemos que cuando resolvamos, por lo menos tengamos un mejor horizonte electoral, empiece otra vez a llegar a la estabilidad. Acá está un poco lo mismo. Vemos cómo en general en el Perú, cuando hay términos de intercambio favorables, es decir, los precios de las exportaciones suben, el tipo de cambio baja, ¿no es cierto? Es decir, la moneda se fortalece. Pero vemos cómo desde que empezó la pandemia, eso ya no ha ocurrido. Es decir, nuestros términos de intercambio producto de los precios de los commodities han subido enormemente y el tipo de cambio se sigue devaluando. Entonces, acá hay un problema, es la fiebre a la que yo me refería, y cuando empezamos a ver en nuestros pares de la región, vemos cómo en el caso de Perú, desde el primer intento de retirar las AFPs, hemos visto cómo esa situación que genera, ¿no es cierto?, en los inversionistas cierta duda de que vamos a poder mantener un modelo económico que por lo menos ha dado garantías de que el país puede generar estabilidad. Entonces, tenemos una pequeña fiebre
que para nada es grave en la medida en que podamos ponernos de acuerdo y llegar a una situación que garantice que la situación fiscal del Perú y de crecimiento va a mantenerse. Entonces, a forma de conclusión, tenemos algunos balances en el tema de la actividad global. Yo creo que lo positivo es que estamos en el mejor momento externo, ¿no? Tenemos toda la plata del mundo en el mercado internacional que está dispuesta a invertir en cualquier proyecto que sea viable. Tenemos además precios de los commodities casi históricamente altos. Y el único nubarrón es, como digo yo, el riesgo de inflación y el riesgo de alguna burbuja financiera que se esté creando por esas ingentes cantidades de liquidez que hay en el mundo. Mirando después de julio, vamos a tener que depender tanto América Latina como el Perú de que la incertidumbre política se reduzca y evitemos un populismo de desborde fiscal, porque las necesidades son muy grandes. Creo que acá hay que ser muy creativo para poder darle a la gente la necesidad, digamos, satisfacer una necesidad urgente y sobre todo darle empleo. Como hemos visto, el reto más importante es hoy día generar empleo adecuado en el Perú y eso necesita de todas maneras de inversión privada. El sector público va a tener un límite para eso. Entonces, el balance del riesgo para nuestro país es que nuestra deuda sigue siendo muy baja, tanto en Perú como en Chile. La situación monetaria externa son absolutamente sólidas y tenemos altos precios de materias. Nuestro problema está cómo nos hacemos para ponernos de acuerdo de generar, ¿no es cierto?, el sentimiento que la gente invierta y emplee a las personas de forma adecuada. Ese es nuestro reto, por lo menos para lo que va a ocurrir a partir de julio del próximo año. Eso es más o menos todo. Muchísimas gracias a la señora Claudia Cooper por esta interesante presentación que ha compartido con nosotros el día de hoy. Pasamos entonces a una pequeña ronda de preguntas. Nos han llegado unas 4 preguntas y le rogamos a Claudia que la medida de las posibilidades sea muy puntual en las respuestas. La primera pregunta dice, ¿qué tenemos que hacer para recuperar el empleo formal y en qué sectores deberíamos enfocar nuestros esfuerzos? A ver, el empleo formal va a llegar con inversión privada, ¿no? Y la inversión privada va a llegar con cierta certidumbre, como digo, nosotros seguimos posicionados muy bien en el panorama global. Entonces, en la medida en que el país tenga, digamos, empecemos a ponernos de acuerdo y nos demos cuenta que estamos en capacidad de ponernos de acuerdo para crecer, la inversión privada es la que va a traer el empleo formal, ¿no? Hay programas estatales de empleo formal, pero desgraciadamente esos programas tienen que ser de corto plazo porque no son fiscalmente sostenibles, ¿no? Si nosotros, si de alguna manera el sector privado no es el que trae empleo, va a ser muy difícil no generar un problema fiscal en el mediano plazo haciéndolo a punta del sector público. Entonces, acá el tema es, si el país da señales de que políticamente hablando se pone de acuerdo, la inversión va a llegar porque el mundo está ávido de proyectos rentables para poder invertir esa enorme liquidez que hemos visto ahí sobre todo en el mundo globalizado en general, ¿no? Correcto. ¿En qué sectores? En cualquiera. Yo creo que ahorita el Perú está para recibir inversiones en todos los sectores, ¿no? En la empresa grande, en la mediana, en la chica. En la empresa mediana, por ejemplo, es interesante, viene mucho por inversión extranjera directa, ¿no? La inversión extranjera directa ha estado llegando al sector empresarial mediano. Y en el chico también, digamos, las empresas pequeñas, cuando se empiece a reactivar el turismo y se empiece a reactivar los servicios, probablemente la gente empiece a emplear nuevamente, pero para ello necesitamos empezar a crecer de nuevo. Correcto, gracias. Segunda pregunta, ¿considera usted que una reforma tributaria que incluya la creación de nuevos impuestos realmente contribuye a la recuperación de la economía peruana como lo están haciendo en otros países? El tema tributario es un tema muy complejo porque además es un tema muy especializado. Yo no sé, lo importantísimo en el tema tributario es ser competitivo. Probablemente vaya a haber espacio para algunos ajustes, pero la idea es que esos ajustes no nos quiten, no nos saquen de la competencia, sobre todo con los países con los que competimos, ¿no? Yo creo en las reformas tributarias más o menos, porque hemos hecho millones de reformas tributarias y ninguna ha funcionado. Yo incluyo parte de alguna reforma tributaria que hicimos cuando yo estuve en el MEF, y la realidad es que acá lo más importante es generar un sistema tributario que permita generar empresas más grandes. Como hemos visto, necesitamos empresas medianas y empresas pequeñas, porque ¿de dónde salen los tributos? De la productividad de la empresa. Si una empresa no hace utilidades, no va a pagar impuestos. Entonces, lo que tenemos hoy día es un sector empresarial muy poco productivo porque son empresas muy pequeñas. El 98% de las empresas en el Perú tienen un trabajador o menos.
Entonces, con esa productividad es muy difícil generar un cambio sustancial en la recaudación. Que hay espacio para hacer ajustes probablemente, y todos los países lo van a hacer. Acá en Estados Unidos, donde estoy yo ahora, sí, ya Biden está intentando incrementar algunos impuestos. Probablemente algunos países, dada la situación fiscal, lo tengan que hacer. Lo importantísimo, si vamos a hacer eso, es que tiene que ser muy técnico y muy focalizado en no perder competitividad en el caso del sector empresarial grande. Y en el chico, obviamente, lo que tenemos que buscar es que sea un sistema tributario que permita que las empresas empleen gente. Nuestro principal reto hoy día social y económico es recuperar el empleo y hacerlo crecer, el empleo adecuado, ¿no? Correcto. Un asistente nos dice, parece que estamos con buen pie, pero ¿qué pasa con nuestro grado de inversión que sigue cayendo? El grado de inversión no ha caído el de Colombia. Lo que nosotros hemos tenido es una baja en lo que ellos llaman outlook, ¿no? Como la expectativa. Nos han pasado, me parece que de estable a negativo, pero no ha sido por nuestros problemas financieros, que todavía, como dije, todos los países han hecho una inyección fiscal fuerte y monetaria también. El problema por lo que nos han bajado es el famoso outlook, pero todavía no nos han bajado el rating, es por los problemas institucionales nuestros, ¿no? Lo que se ha empezado a pensar es que vamos a ser capaces de mantener, ¿no es cierto?, esa prudencia fiscal en el futuro, pero no por lo hecho hasta ahora, ¿no? Y a nosotros mantenemos nuestro rating, yo creo que todavía está sólido, 33% de deuda es bien bajo, ¿no? La razón por la que Moody's nos ha bajado la perspectiva es porque la situación política e institucional la ve muy débil. Correcto. Y finalmente nos preguntan, ¿en cuánto proyecta la devaluación para finales del año 2021? Eso es muy difícil. Yo, si eso lo supiera, probablemente es muy difícil proyectar el tipo de cambio. El tipo de cambio peruano para el nivel de precios de commodities que tenemos, claramente está subvaluado, ¿no? Nosotros deberíamos, el Perú pues ha tenido una devaluación en un contexto de altos precios de commodities, eso debería haber sido al revés. Entonces acá lo que tenemos es una fiebre, producto de la misma preocupación que tiene Moody's. Es decir, este país va a ser capaz de mantener una prudencia, es como un banco que le va a prestar a alguien, ¿no es cierto? Yo te puedo refinanciar la deuda a un precio muy barato si creo que eres viable y si creo que vas a responsablemente ser capaz de honrar tus obligaciones. Entonces, en el momento en que el mercado vuelva a pensar que el Perú vuelve a ser un país, digamos, sin tanto vaivén político, el tipo de cambio se va a revaluar. Si no, probablemente se seguirá devaluando. Correcto. ¿Cuál de esos escenarios va a ser no sabemos, salga quien salga en la elección, ¿no? Nosotros necesitamos tener una sensación de que las instituciones peruanas, las macroeconómicas y las políticas se van a mantener. Correcto. Encontrándonos ya dentro del rango de tiempo establecido para esta parte de la agenda, solo nos queda agradecer muchísimo la presencia de la señora Claudia Cooper, quien ha participado el día de hoy en su calidad de presidente de la Bolsa de Valores. Muchas gracias por esta exposición tan interesante para todos los asistentes. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Adiós. Adiós. Siguiendo con nuestra agenda, pasaremos a presentar una muy interesante oportunidad de inversión que acaba de ingresar a nuestro portafolio, referido a la venta de una empresa de telecomunicaciones. Esta presentación estará a cargo del señor Julio del Castillo, director de la Red Internacional de Negocios. Adicionalmente a ello, Julio compartirá con nosotros las actuales encargaturas con las que la RIN cuenta de parte de los diversos fondos, family offices e inversionistas particulares con los que trabajamos, todas ellas relacionadas a la búsqueda de empresas en venta en diversos sectores de la actividad económica. Bienvenido, Julio, adelante. Muy buenos días y muchas gracias, Silvia. En esta ocasión vamos a compartir una última oportunidad que ha entrado en nuestro portafolio y consiste en una empresa de telecomunicaciones. Esta es una empresa de capitales peruanos que opera desde el 2010, brindando servicios de telecomunicaciones y servicios complementarios a empresas que trabajan en zonas remotas o rurales. Destaca su participación en el sector minero, atendiendo directamente a la empresa como a todos los contratistas. Ha logrado armar una estructura de servicios y dentro de este segmento del mercado bastante interesante y que le hace una plataforma de operaciones y negocios hacia el futuro potente. Las operaciones de la empresa se iniciaron con el uso de la plataforma satelital, con la cual se brinda el servicio de conectividad y el acceso a Internet. Los servicios de la plataforma satelital son proporcionados por
proveedores internacionales, todos con contratos establecidos y con una regularidad que hace sostenible la operación. Los servicios de conectividad con la plataforma satelital permiten una cobertura a nivel nacional. Simplemente como un ámbito de contexto, definitivamente el sector de telecomunicaciones en nuestro país ha registrado, como en los últimos años, una tendencia ascendente. Durante el 2020, una tasa de crecimiento un poco mayor al 10%, reflejado por el desempeño de los servicios de telefonía, internet y televisión por suscripción. Este crecimiento ha sido reflejado por la mayor penetración de estos servicios, tanto en hogares, a través de la telefonía móvil, acceso a internet, que ha aumentado prácticamente en 3.4 veces la atención en estos últimos 10 años. Sin embargo, a pesar del crecimiento que ha tenido y para todos los que están involucrados en el sector, aún sigue habiendo una brecha, especialmente en ámbitos en donde justamente esta empresa opera, que es en los ámbitos rurales, en donde hay un espacio para poder crecer con servicios de esta magnitud y que la empresa sigue generando. ¿Cuáles son los servicios que esta empresa ofrece? Están divididos en 4 ámbitos: servicios de conectividad a través satelital, de radioenlace, fibra óptica, ¿no? Con una cobertura Wi-Fi celular, ¿no? Con servicios finales, ¿no? Telefonía, ¿no? Los servicios denominados UMB o UMIR, ¿no? Y diversos servicios que son parte de la estructura de operación de la empresa, que procura dar una atención integral a todos los clientes. La cercanía de esta empresa con sus clientes es otro elemento que le da esta sostenibilidad hacia el futuro y que nosotros advertimos, y en el análisis que hemos desarrollado entendemos que se genera una interesante oportunidad. Aquí estamos compartiendo la distribución geográfica de la atención de la empresa según la ubicación de los clientes, lo que nuevamente permite tener una capilaridad a nivel nacional que favorece este proceso de extensión y por eso, insisto, una muy buena plataforma para a partir de ahí expandir estas operaciones, o para aquellos que ya están dentro del ámbito del sector, ver una ampliación en la cartera de clientes y en los servicios que ofrecen. En términos financieros, esta es una empresa que viene en ascenso. Todos estos servicios que hemos comentado se encuentran en una estabilidad en términos de concesión que aseguran la sostenibilidad del modelo de negocio que aquí estamos analizando. Y es por ello que hacia el futuro advertimos un crecimiento sostenible en todos los servicios y cómo estos vayan a ir incrementándose en el futuro. Como estas cifras lo señalan, la rentabilidad del negocio, dada la plataforma construida a la fecha, permite que con menor nivel de requerimientos de inversión en activos fijos, lo que conocemos como el CAPEX, ¿no? Se va a poder generar este nivel de operación. En términos de inversión operativa, ¿no? Lo habitual, el OPEX, igualmente permite una sostenibilidad en el crecimiento hacia el futuro sobre la plataforma que al día de hoy se ha logrado construir. Por lo tanto, bajo la expectativa de valor futuro en la generación de negocios, tenemos nosotros varios elementos. Un primer elemento es una cartera estable y creciente. Segundo, una estructura de inversión ya construida que permite cada vez menores requerimientos de inversión en activos fijos. Y 3, toda la operatividad requiere igualmente, de una manera menos intensiva, la inversión operativa, lo que hace que esto sea interesante en la plataforma. En términos de la estructura financiera de la empresa, lo que advertimos es una empresa líquida, como se advierte en las cifras, pero además con una estructura de endeudamiento muy baja. En resumen, esta oportunidad la identificamos como, primero, una empresa en marcha con plataforma de operaciones desplegada en los principales centros mineros del Perú y bajo la intención de que este es un sector que hacia el futuro, acabamos de escuchar la potencialidad que los precios internacionales de los minerales originan para un país como el nuestro. Este será un sector que tendrá definitivamente una potencialidad hacia los siguientes años. Y la participación de esta empresa en el sector la hace
entendemos atractiva. Cuenta con importante cartera de clientes en este ámbito que acabamos de mencionar, que la reconocen por el nivel de servicio que ofrece. En tercer lugar, cuenta con concesiones vigentes para brindar un portafolio amplio de servicios a nivel nacional. Igualmente cuenta con infraestructura desplegada en los principales puntos donde operan sus clientes, que le permiten ampliar su oferta de servicios con poca necesidad, decíamos, de inversión en activos. En quinto lugar, hablamos de una estructura de costos principalmente variable, lo que origina que para cualquier fusión con una empresa operativa, ¿no?, el efecto que está haciendo es añadiendo valor más que añadiendo costo, lo cual le permite la flexibilidad para ajustarse a las condiciones de mercado y convertirse en un muy buen aliado estratégico de negocios para cualquier operador que ya esté dentro del sector. No cuenta con sanciones vigentes a la fecha, con una muy buen desempeño en este ámbito. No registra impedimentos de ningún índole que demore o afecte la transferencia de la empresa, ¿no?, en una concreción de la operación. Sólida financieramente, que permite convertirse en un importante vehículo para crecer en el sector con deuda pequeña en condiciones especiales. Hoy en día la única deuda estructural que tiene de un mediano plazo es el programa Reactiva Perú. Finalmente, lo que estamos aquí operando es la transferencia del 100% del capital social y el valor patrimonial estimado de 3.7 millones de dólares. Nuestros datos de contacto lo tienen ustedes en pantalla, al cual vamos a poder nosotros acceder y proporcionarles la información que requieran. Esta es la oportunidad que quería compartir con ustedes. Y en segundo aspecto, que también en esta ocasión me corresponde compartir con todos nuestros asistentes, es relacionado a las encargaturas. Y este es un punto importante en el ámbito de nuestras actividades como la Red Internacional de Negocios, porque nosotros tenemos básicamente tres frentes de actividad, como bien al inicio lo mencionó Rafael Torres. Uno de ellos son las operaciones de transacciones de compra y venta de empresas. Un segundo es el soporte y el apoyo para la obtención de financiamiento. Un tercero, que es el de la comercialización de commodities. Y esta operación que aquí les participo está justamente en este ámbito de la compra y venta de empresas. Y es que como Red Internacional de Negocios hemos logrado formar, ¿no?, toda una serie de convenios y contratos y relacionamiento con entidades internacionales gracias a la capilaridad de nuestra red internacional, de encontrar este espacio de encargaturas para la búsqueda de oportunidades. En primer lugar, tenemos convenios con 5 fondos de inversión ubicados en Perú, México, Estados Unidos, Chile y Colombia. Tenemos igualmente convenios con 8 gestores de patrimonio, family offices, ¿no?, ubicados en Perú, Chile y Colombia. Igualmente con 6 organizaciones de banca de inversión ubicados o que operan desde Perú, Chile, Colombia, Estados Unidos, dedicados a la búsqueda de oportunidades de inversión, al igual como inversionistas independientes con nivel importante patrimonial, ¿no?, que están en búsqueda de oportunidades para diversificar sus activos de largo plazo. ¿Cuáles son los sectores en los que este grupo de organizaciones le han solicitado a la Red Internacional de Negocios ubicar justamente para poder realizar sus inversiones? Un primer sector es el de la educación superior, donde evidentemente las oportunidades que han advertido estas organizaciones es potente para el caso de nuestro país. Definitivamente el turismo, a pesar de las dificultades que ha venido atravesando por la pandemia, no ha perdido esa potencialidad que siempre ha registrado y nuestro país lo sigue haciendo. Por lo tanto, sigue siendo una alternativa y una solicitud por parte de estas entidades. Otro ámbito es la salud, que definitivamente es hoy en día un sector sumamente importante, no solamente en Lima metropolitana, sino a nivel nacional, en la búsqueda de distintos niveles de atención de salud. Hablamos de clínicas, policlínicos, centros de atención, ¿no?, centros de diagnóstico, etcétera. Otro ámbito y otro sector también sumamente atractivo para este tipo de organizaciones es el real estate, ¿no?, donde aún existen en nuestro país enormes oportunidades, tanto en los distintos ámbitos, lo que significa la parte comercial, la parte
de oficinas, ¿no? La parte logística, allí existen oportunidades que nos están solicitando ubicar. En el ámbito de la energía renovable, igualmente, en todo el extenso de este sector y donde nuevamente en nuestro país existe una enorme potencialidad. El sector de microfinanzas, un sector con requerimientos de inversión, también existen oportunidades que también nos están pidiendo, nos están solicitando desarrollar. En el ámbito de logística, en los distintos niveles, ¿no? En toda la estructura de la operación logística, igualmente tenemos encargaturas para la búsqueda de empresas en las que estos interesados en invertir pudieran hacerlo. El sector de telecomunicaciones, y esa es una de las razones por las cuales estamos impulsando algunos proyectos en el sector. Indudablemente el sector de minería es un ámbito atractivo para estos inversionistas y nuestro país indudablemente es un enorme potencial. Un minuto, Julio. Un minuto, perfecto, por favor. gracias Silvia. Y ya terminando, la industria en general. En resumen, nosotros lo que estamos es ofreciendo lo siguiente, ¿no? Estos grupos ofrecen un valor que puede partir desde $1.000.000 en adelante, no existe restricción en el monto. Evidentemente lo que están pidiendo es que sea una empresa con potencial económico, plataforma de negocios para expandir y desarrollar negocios escalables bajo lo que estoy mencionando, concentración de clientes, más bien nos están pidiendo que sean no concentrados en pocos clientes, poca dependencia del sector público, y están dispuestos a o tomar el control absoluto o compartir la operación, evidentemente teniendo una participación mayoritaria con los actuales accionistas, de tal manera de no perder ese expertise y conocimiento que se ha desarrollado. Y para terminar, ¿en qué estamos nosotros participando como Red Internacional de Negocios? En primer lugar, ordenando los requerimientos, de tal forma de facilitar el proceso de negociación y estructuración y concreción de la operación. Definir una estrategia en beneficio de los vendedores, de tal manera que se logre cerrar una operación a satisfacción de ambas partes, ¿no? Igualmente estamos en la ejecución en todo el proceso, como ya he comentado, de la venta de la empresa, y evidentemente contamos con esta capacidad de relacionamiento en más de 15 países que nos hacen potentes para poder ser un aliado estratégico para todas aquellas empresas peruanas que lo que están buscando es un socio potente a nivel internacional. Esto es un parte de las actividades e igualmente nos encontramos a su disposición para poderlos apoyar para todas las empresas que buscar socios estratégicos o su proceso de internacionalización. Muy buenos días. Muchas gracias, Silvia. Gracias, Julio. Como penúltimo tema de agenda, a continuación cedemos el uso de la palabra a la señorita Lani Santamaría, gerente general de la Asociación de Empresas Familiares, organización aliada de la RIN, quien nos comentará en un lapso de 7 minutos, por favor, Lani, sobre las labores y actividades que viene realizando en el mercado peruano. Adelante, Lani. Muy buenos días. ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Está bien? Sí, correcto. Perfecto. Bueno, sí, muchas gracias. Gracias a la Red Internacional de Negocios por la invitación. Voy a hablarles, yo soy gerente general de la Asociación de Empresas Familiares y voy a hablarles un poquito sobre la asociación. La Asociación de Empresas Familiares tiene ya 10 años de fundada. Es una asociación sin fines de lucro, hecha por empresarios familiares. Está viendo solamente la primera diapositiva, que es la carátula. Sí, está bien. Está hecha por empresarios familiares, ¿no? Con el fin de ayudar a otros empresarios compartiendo sus experiencias y trayendo aliados internacionales y nacionales para las mejores prácticas. La empresa familiar y el mundo, les voy a hablar un poco sobre el contexto. Se sabe que el 80% de las empresas en el Perú y en el mundo son familiares. De ellas solo el 20% pasa a segunda generación y aún con más dificultad a tercera generación solo el 10%. También se sabe que las empresas familiares, los grupos empresariales familiares tienen en promedio 3 empresas, alcanzan una participación del empleo del 60 o al 70%, esto es obviamente antes de la pandemia, y contribuyen con un 40% del PBI. También en el mundo, 75% de las empresas están centrando sus
sus esfuerzos hoy en día en la transformación digital a raíz de la pandemia, ¿no? 42% está valorando la oportunidad de crecer de manera inorgánica, comprando compañías para consolidar su posición. El 95% considera que contar con un órgano de gobierno corporativo les está ayudando a gestionar mejor las crisis. El 81% está invirtiendo, perdón, me pasé una. El 81% está invirtiendo en otras oportunidades para abordar la recuperación y el 68% por estrategias de diversificación. Nuestro propósito en AEF es promover la prosperidad y la trascendencia de las familias empresarias que son el motor económico del país. Somos más de 60 grupos empresariales familiares con más de 300 empresas y 400 miembros a nivel individual. Como les decía, es fundada en el 2010 por familias empresarias peruanas interesadas en profesionalizar los negocios y en la gestión de las familias y el gobierno de las familias para trascender generaciones. Este es parte de nuestro directorio. Simplemente les presento. Como presidenta tenemos a Mariana Garland, que es del grupo Maquisistemas, vicepresidentes Ángela Ñaños del grupo AGE y Paul Romero de Concisa, bueno, entre otros grandes empresarios familiares. Tenemos grandes aliados como EY, Pricewaterhouse, Torres y Torres, por supuesto, Santander, Galvez Rizzo, Segarra y Asociados, y Nugent y Delgado, que es un Executive Search. Nuestro networking es importante, es un networking de propietarios de empresas familiares y accionistas. Algunos de nuestros eventos, nosotros realizamos muchos eventos, más de casi 40 en el año, especializados sobre family business, ¿no? Traemos consultores y aliados de primer nivel que nos ayudan a realizarlos. Talleres, charlas, cursos, etc. Pero nuestros eventos principales, aquí les dejo algunas imágenes de cuando eran presenciales, obviamente, nuestro foro inaugural en marzo, nuestro gran congreso en el que invitamos, bueno, este es un evento abierto al público, lo realizamos a fines de septiembre, esta vez va a ser virtual, y por supuesto, pues espero poderles hacer llegar la invitación. También tenemos un cóctel anual a fin de año, ¿no? En que invitamos también a empresas familiares y aliados de todas partes. Este fue nuestro congreso virtual, el primero que tuvimos que realizar el año pasado. Y bueno, eso es todo, muchas gracias. Las familias empresarias cuya visión es crear valor a través de generaciones son las que trascienden, este es nuestro lema. Y les dejo nuestro contacto si conocen alguna familia empresaria o alguien que quiera saber un poco más sobre la asociación y sus beneficios, pues encantada de atenderlos. Ahí tienen mis contactos y también en la Red Internacional de Negocios lo tienen. Muchas gracias. Muchas gracias, Lani, por explicarnos los roles y labores que viene llevando a cabo a través de la organización que gerencia. Estamos seguros que más de un presente se encontrará interesado en participar activamente de la Asociación de Empresas Familiares. Finalmente, para el cierre del evento, damos el uso de la palabra al doctor Rafael Torres Morales, CEO de la RIM. Adelante, Rafael. Muchísimas gracias también, Lani, por tu participación el día de hoy y también mi más sincero agradecimiento a Claudia por su interesantísima presentación que nos ha compartido, ¿no? Siempre es bueno, frente a situaciones tan difíciles y adversas en las que vivimos, contar con información fidedigna que nos permita conocer que a nivel macro, por lo menos, lo estamos haciendo bien, y que contamos con todos los elementos suficientes para salir rápidamente de esta recesión producida por el COVID, ¿no? Contamos con recursos económicos, reservas, por más de $70.000 millones. Los precios de nuestros commodities están altísimos en el mercado internacional. La cartera de proyectos que tenemos, digamos, para desarrollar, pueden atraer a grandes actores del mercado. Y finalmente tenemos una moneda sólida, más allá del tema político, ¿no? El problema está justamente en eso, ¿no? En el ruido político que esperamos vencer este 6 de junio. El cambio o desafío para salir adelante debe venir, como bien dice Claudia, en la búsqueda y el impulso de la generación del empleo formal, el mismo que ciertamente se soporta no del sector público, sino del privado, a mediano y a largo plazo. El problema del Perú y la pobreza recurrente, así como el crecimiento de el crecimiento de la pobreza en estos últimos años, no ha sido producto del sistema económico implementado por la Constitución del 93, como falsamente lo señala la posición de la izquierda extrema, sino más bien esta situación de crecimiento y pobreza se ha venido dando por la pésima gestión llevada a cabo por nuestros gobernantes en los últimos 20 años, quienes no han sabido atender
pese a las herramientas, a la solidez y a la robustez de nuestra economía, en las necesidades básicas de más del 50% de nuestra población, que ahora va por otro camino. La solución no es matar a la vaca lechera, sino gestionar su producción de manera inteligente y democrática, algo que dista mucho del plan que propone la extrema izquierda. Finalmente, solo nos queda una vez más agradecer a todos ustedes por participar en el evento del día de hoy, esperando que a través de este tipo de actividades, de intermediación empresarial y de negocios que venimos llevando a cabo, podamos contribuir de alguna manera en el proceso de reactivación económica de nuestro país. Desde ya, como les comenté en la parte introductoria, las puertas de la red están abiertas para todos aquellos que quieran sumarse a este emprendimiento colectivo e internacional, a través de su vinculación como agentes, business broker partners o como organizaciones aliadas de la RIM. Muchísimas gracias a todos y muy buena salud. Gracias.